Hola, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Fernando Carreño y soy su ayudante de FAE para el semestre 2022. En esta ayudantía, correspondiente a la segunda ayudantía antes del certamen 1, veremos lo que es el método de Castigliano. El segundo teorema de Castigliano nos dice que el desplazamiento U sub i producido por una carga P sub i viene dado como la derivada de la energía en función de esta carga, siempre y cuando la energía se pueda escribir en términos de la carga. Extendiendo esto un poco más a lo que son las vigas, por ejemplo, tenemos que el desplazamiento en una viga corresponde a la integral en el largo de la fuerza axial por la derivada de esta fuerza con respecto a la carga sobre EA, que es la rigidez en ese sentido, más lo mismo pero con el momento. Y también podría ser lo mismo pero con el corte, en este caso me faltó incluirlo. Tengan en cuenta que ustedes a lo largo del semestre, en el certamen 1, y en el certamen 2 muy posiblemente y quizás en el certamen 3 solo van a trabajar con la deformación por flexión. Es decir, que vamos a despreciar lo que es la fuerza axial y la fuerza de corte, quedándonos solo con el término correspondiente a este de acá. Unos puntos importantes a considerar de este teorema es que se tiene que usar siempre que se esté dentro del rango lineal elástico del elemento. Se pueden aplicar cargas ficticias para obtener los desplazamientos en ciertos puntos. Es decir, que si yo quiero obtener el desplazamiento en un punto en el que no hay ninguna carga aplicada, puedo poner una carga ahí que será ficticia, después la reemplazaré con un valor cero y podré obtener el desplazamiento en ese punto. Y se puede aplicar superposición, esto ya lo van a ver mucho más en el certamen 2 y 3, pero se pueden superponer los efectos de varias cargas para obtener el desplazamiento en un punto específico. Con esta pequeña introducción ya hecha, vamos a pasar de lleno a lo que es el problema 1. En el problema 1 lo que vemos es una estructura compuesta por varias vigas con varias cargas aplicadas y el enunciado dice lo siguiente. Utilizando el segundo teorema de Castigliano para el marco isostático de la figura que está compuesto por vigas y columnas unidos con conexiones rígidas, es decir, que transmiten momento, determinar lo siguiente. La deformación horizontal en el punto B, es decir, acá, y la deformación vertical en el punto D, acá. Nótese que aquí no hay ninguna carga. Considerar solo deformación por flexión y propiedades EI para todos los elementos, o sea, la rigidez. Entonces, lo que vamos a hacer para resolver el problema es primero aplicar una carga ficticia en D para después poder obtener la deflexión que hay en este punto. Para eso necesitamos que haya una carga actuando en este punto, aunque sea ficticia. Después le pondremos valor 0 y será como que nunca existió. Renombrar la carga en B, es decir, la carga que está acá. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos originalmente tres cargas P. Esta de acá, esta y esta. Si tenemos esas tres cargas P, al momento de obtener los momentos internos, se van a terminar agrupando esos términos, esos tres términos de P. Van a terminar como uno solo. Y resulta que después yo tengo que derivar con respecto a P. Y voy a estar derivando las tres cargas al mismo tiempo. Resulta que para obtener el movimiento de los puntos, el desplazamiento, tengo que derivar con respecto a la carga que se está aplicando específicamente en ese punto. Yo estaría yo estaría mezclando las tres cargas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es bautizar esta carga como P1, P sub 1, y cuando calculemos los momentos internos, vamos a derivar con respecto a P sub 1. De esta forma tenemos una diferenciación y no se nos mezcla esta carga con las demás existentes que tengan el mismo nombre. Y finalmente aplicar estática para poder obtener las reacciones de los dos apoyos. Entonces tenemos las reacciones, para eso hacemos fuerzas, sumatoria de fuerza en la horizontal, en la vertical y tenemos también sumatoria de momento, ahí, de momento. Después nos quedan los momentos internos. Fíjense que tenemos 6 ecuaciones de momento interno, porque teníamos 6 tramos en nuestro marco. Estas ecuaciones las tienen que tener ustedes siempre buenas, verifíquenlas una y otra vez, porque esto da lugar a Castigliano. Básicamente con esto
ustedes tienen castigliano. Así que ojo y nunca se equivoquen en los momentos internos. FAE es mucha estática. Como que el 50 o 60% del ramo es estática. Y la gente siempre se equivoca en la estática más que en aplicar el método de forma correcta. Así que tengan mucho cuidado. Para calcular los momentos, yo lo que hago es dejar el X fijo. Por ejemplo, acá en el punto 1, yo defino mi X desde acá y hago el corte. Ahí obtengo la primera ecuación de momento interno. Después para el punto 2, corto acá. Ahí tengo la segunda ecuación de momento interno y el X lo pongo en este punto. Y el X no se mueve desde acá para los tramos 2, 3 y 4. Siempre es el mismo. Es decir, que cuando corten el punto 3, para calcular el momento interno ahí, pasando la primera fuerza P, la ecuación sería momento en función de X más P por X menos L tercios, porque este tramo vale L tercios, menos A sub I por X. Y así. Para el punto 5, o el tramo 5, lo que hice fue definir un X inverso, va para la izquierda porque es más fácil, así me queda P por X. Y para el punto 6, al igual que para el 1, un X de abajo para arriba. Entonces llegamos a los momentos internos que tenemos acá y vamos a empezar a usar castigliano. ¿Cómo obtenemos el desplazamiento en B? Nosotros sabemos que castigliano era la integral en el largo del momento de la estructura o momento real por la derivada del momento con respecto a la carga. En este caso para el punto B tenemos P sub 1. Así que esto menos 2x tercios es la derivada de esto con respecto a P sub 1 en dx. Tenemos 6 tramos, por lo tanto debiésemos tener 6 integrales, ¿ya? Y todas se suman. Pero ¿qué pasa? Que hay dos que son 0. La primera es 0 en el tramo 1 y tenemos que la última, es decir, el tramo en donde estaba el x para el otro lado, esa estaba en función de P sub d. Por lo tanto, al derivar con respecto a P sub 1, esto es 0. Así que ese término no va. ¿Qué tenemos que hacer esto? Primero que nada, no se equivoquen, por favor, en integrar. Ojo ahí, ojo ahí. Y cuando ya tenemos todo esto listo y sumado, vamos a llegar al término que está acá. Y ahora viene la magia. Nosotros sabemos que P sub d nunca existió. Es 0. Esa carga nunca estuvo ahí. La pusimos para términos prácticos, para obtener la deflexión en el punto D, que es lo que vamos a ver ahora en la próxima diapositiva. Y P sub 1 no vale P1, vale P. Ahora volvió a su nombre original. Sumando, llegamos al resultado final, 14 sobre 81 PL cubo sobre EI. Y tenemos el desplazamiento en B. Ahora veamos el desplazamiento en D. Es básicamente lo mismo. Casi exactamente lo mismo. Los momentos internos de estos puntos no varían, aunque estos son los momentos del marco. Lo único que varía es la derivada. Pero acá se da la casualidad de que esta suma tiene siempre el mismo coeficiente, menos 2x tercios. Por lo tanto, si yo derivo esto por P1 o por PB, da siempre el mismo valor, menos 2x tercios. Por eso es que se repite y es básicamente lo mismo que antes. El único término que varió es este. Porque ahora estamos trabajando con el último brazo de la derecha del marco, en donde teníamos P sub d por x como momento interno. La derivada es x, así que al multiplicar queda un x cuadrado. Y eso es lo único que cambia. Volvemos a hacer la magia. P sub d nunca existió, es 0. Lo pusimos para derivar todo esto con respecto a P sub d. Ojo, P sub d. Acá estamos derivando con respecto a P sub d. Para eso pusimos esa carga ficticia. P sub 1 vale P. Así que al sumar llegamos al resultado final de 2PL cubo sobre 27EI. Con eso tenemos el ejercicio 1 hecho. Ahora vamos a ver cómo se aplica el método en un enrejado, es decir, con
barras que no tienen momento interno, sino que se trabaja con fuerza axial. Así que lo vemos a continuación. Problema 2. En el enrejado de la figura, determina el desplazamiento horizontal del punto E y el desplazamiento vertical del punto C. Nuevamente tenemos dos cargas P. Tenemos esta y tenemos esta, que se llaman igual. Por lo tanto, vamos a cambiarle los nombres por P sub E y P sub C o P sub 1 y P sub 2 para que no se confundan. Eso es vital. Y también vamos a calcular las reacciones y con las reacciones vamos a tener que calcular las fuerzas internas de todas las barras. Todas las barras. Eso es muy importante. Aquí tienen que tener en cuenta que hay un ángulo alfa, pero es un triángulo 3, 4, 5 y este ángulo beta de acá. También hay que calcularlo. Entonces, con todas las fuerzas internas calculadas, pasamos a, bueno, aquí ya me adelanté un poco, renombrar las cargas en E y C, que eso ya ya lo hicimos, le vamos a poner P1 y P2, y aplicar estática para obtener la fuerza interna. Las reacciones las calculamos con sumatorias globales de fuerzas en la horizontal, en la vertical y el momento en un punto dado. Y después de calcular las reacciones, llegamos a la primera tabla. Ojo con las tablas acá cuando estamos con enrejados. Tienen que tener mucho espacio en la hoja, ser muy ordenados, porque lo que se hace es elemento por elemento una operación de multiplicaciones y derivadas y después se suma la columna entera hacia abajo y con eso obtenemos las deflexiones. Así que aquí el orden es primordial. Tenemos las fuerzas internas en función de P1 y P2. Tenemos que recalcar que P1 es la carga en el punto E y que P2 es la carga en el punto C. ¿Ya? Tenemos toda esta columna con las fuerzas reales, las fuerzas internas en las barras y el largo. Ahora vamos a expandir la tabla. Acá tenemos la tabla completa. Si se fijan, tenemos estas columnas que son las derivadas de la fuerza axial con respecto a la carga. Y estas que son la carga real por la derivada con respecto a la carga aplicada por el largo. Si se fijan es muy igual, por no decir idéntico, a el ejercicio anterior en el que estábamos trabajando con vigas y columnas. Teníamos un momento por la derivada del momento con respecto a la carga en dx, pero al integrar eso en dx nos daba el largo, estábamos integrando los largos. Esto es lo mismo, pero lo estamos viendo de forma discreta. Y trabajamos en vez de momentos con fuerzas axiales porque las barras transmiten fuerza axial. Entonces tenemos la columna con las cargas reales, la columna con los largos de todas las barras. Derivamos la columna de las cargas reales con respecto a P sub 1 para obtener la deflexión en el punto E y también otra columna con la derivada con respecto a P2 para la deflexión en el punto C. Tengan en cuenta que, por ejemplo, acá en la fuerza real es siempre un factor por P1, factor por P1 y por P2. Así que la derivada es simplemente eliminar la variable por la que se está derivando. Este término corresponde a la multiplicación de n por la derivada por el largo. ¿Ya? Y ahora el movimiento, o sea, el desplazamiento del punto E, que es donde está P1, corresponde a la sumatoria de toda esta columna y la sumatoria de toda esta columna es para el punto C, como se ve a continuación. Entonces, desplazamiento en E. Tenemos 1 sobre EA, esto es la rigidez, 1 sobre la rigidez, por la sumatoria de N por la derivada con respecto a la carga por L. Esto es lo mismo que lo que estamos viendo para las vigas. Al resolver esto, o sea, sumar básicamente toda la columna, nos queda esta expresión. Y nosotros sabemos que P1 vale P en realidad y P2 vale P. Reemplazando se puede agrupar y llegamos al resultado de el desplazamiento del punto E. Positivo, o sea, en la dirección de la carga aplicada. Las unidades tenemos E, el módulo de elasticidad tiene unidades de esfuerzo, por área nos queda fuerza abajo y tenemos fuerza arriba, así que se va. Y el largo es lo único que queda, largo, metros, y estamos viendo desplazamiento, así que está correcto. Hacemos lo mismo para el siguiente punto, punto C.
En este caso queda un término mucho más compacto. Hacemos la misma magia. P sub 1 vale P y P sub 2 vale P. Reemplazamos eso. Y entonces llegamos al resultado final. 221 PL sobre 18 EA. Con esto hemos terminado la ayudantía. Espero que les haya quedado claro. Véanlo las veces que sea necesario, apréndanselo bien. Estos ejercicios son todos de certamen. El ejercicio 1 es del certamen del semestre anterior. Y también piensen, ¿qué pasa si tengo un enrejado, pero en vez de tener dos apoyos, uno de estos apoyos es una viga? Es decir, mezclar el ejercicio 1 con el 2. ¿Cómo se resuelve eso? Yo de partida les digo que tienen que hacer lo que acaban de hacer en esta ayudantía. Calculan las reacciones globales para el sistema por completo. Calculan las fuerzas internas del enrejado y hacen este mismo procedimiento hasta obtener las deflexiones provocadas en el enrejado. Después calculan los momentos internos de la viga y aplican Castigliano y obtienen la deflexión provocada por la viga. Y la sumatoria de la viga con el enrejado les da la deflexión total, producida por alguna carga que sea que estén analizando. Ojo con eso, hay varios ejercicios así, les recomiendo hacerlo. Espero que les haya quedado claro. Y nos vemos en la sesión de consultas para responder dudas que hayan quedado aquí dando vuelta. Espero que estén muy bien y nos vemos.